Y ahora, Hechos y Migraciones con el licenciado Rafael Mariñez Pérez. Salvador Zuniaga dijo en una ocasión: deben recordar que cuando ustedes concibieron la idea de salir de su país y hacerse extranjeros en otras tierras, en otros países, fue en su propio país donde primero se sintieron extranjeros, por las situaciones, por supuesto, reinantes. Ahora, cuando usted se convierte en un extranjero, usted tiene la oportunidad de demostrar, le decía a él, Salvador Zuniaga, a los venezolanos: usted tiene la oportunidad de demostrar lo que usted es capaz de hacer en condiciones ideales. Bueno, hay algunas personas que no aprovechan esas condiciones ideales, sino que si querían delinquir en su país, pues naturalmente también lo van a hacer donde hay condiciones ideales para hacer naturalmente otra cosa. Recientemente compartí con ustedes un podcast en el que yo hacía referencia, un símil, una comparación entre la situación de Suecia y la República Dominicana. Por supuesto, la situación que presenta Suecia y países de la región por el impacto que le está creando la delincuencia, sobre todo una delincuencia llevada de ese país nórdico a ese país escandinavo, precisamente por algunos inmigrantes. En el día de hoy, en esta ocasión, en esta entrega, voy a compartir con ustedes un símil, una comparación de Angola a la República Dominicana. Y usted se preguntará: ¿qué símil, qué significado tiene, qué comparación tiene Angola, un país del sur del África, con la República Dominicana? Vamos a ver cuál es la comparación. Primero, voy a hacer un poquito de historia. Y voy a tener que irme precisamente a la Guerra Fría. La Guerra Fría comenzó alrededor del año 1945 y se puede definir como un enfrentamiento ideológico, político, económico, militar, de información y desinformación, naturalmente la propaganda, entre dos grupos. El grupo que estaba naturalmente encabezado por los Estados Unidos o los occidentales, y los que estaban manejados por la élite soviética, los países de la élite soviética, no, que eran parte de Rusia. Rusia como país, pero evidentemente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cuáles fueron los acontecimientos que más fortalecieron la idea de una separación entre Oriente y Occidente, entre los socialistas y los capitalistas, entre los norteamericanos, los occidentales y naturalmente los rusos o los países prorrusos? Fue primero el acuerdo de Washington, que fueron los acuerdos de la OTAN en el año 1949, la organización del Tratado del Atlántico Norte, que presupuso, lo que creó fue naturalmente una alianza militar. Ahora, la respuesta de Rusia fue que en el año 1955 entonces creó el Pacto de Varsovia, para que lo mismo que hicieron algunos países occidentales que tuvieron participación activa en la Segunda Guerra Mundial, también lo hicieran los países de la élite soviética, o se comenzaran a gestar países en una élite, en este caso los países que terminarían conformando la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Posteriormente se dieron una serie de acontecimientos que precisamente fortalecieron la Guerra Fría, como fue la misma división de la ciudad de Berlín, el levantamiento de muros de Berlín, que fue emblemático naturalmente para esa gran división entre capitalistas y los socialistas. Por supuesto, la guerra del Suez, fue la campaña del Suez. Tenemos también las situaciones que se generaron en la segunda parte de la guerra civil en China, desde el año 1946 al año 1949, la guerra coreana, la guerra de Corea desde el año 1950 a 1953. Podemos también hacer referencia a la guerra de Vietnam, que comienza en el año 1955 y termina en el año 1975. Pero también, para fortalecer más esa gran división, esa Guerra Fría, podemos hablar de la crisis de los misiles, que a mi juicio fue uno de los principales acontecimientos que más apuntalaron, y por supuesto la guerra armamentista, sobre todo la creación de bombas nucleares, tanto por parte de Rusia como por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, es importante destacar lo siguiente. Usted se preguntará: ¿y qué importancia tiene todo esto en el tema de las migraciones y posteriormente en el caso de Angola y la República Dominicana? Bueno, vamos a seguir haciendo un pequeño paseo. La Guerra Fría termina evidentemente hacia el año 1991, y cuando termina en el año 1991 fue porque se venían gestando una serie de acontecimientos que yo, haciendo análisis y estudio
he llegado a la conclusión de que desde mediados de los años 80, 1985-86, cuando sale del poder Leonid Brezhnev, Konstantin Chernenko y que llega Mikhail Gorbachev con la política de perestroika y la política de glasnost y comienzan los movimientos, los astilleros de Varsovia, encabezados por Lech Walesa, entonces comienza ya el desmembramiento de la Unión Soviética. El muro de Berlín, la caída del muro de Berlín en 1989 y posteriormente ya el desmembramiento oficial en el año 1991 y comienza entonces un nuevo orden mundial. Para el año 1975, en el marco de la misma Guerra Fría, ustedes recordarán, y yo era un niño en ese entonces, pero siempre escuchaba en los medios de comunicación, específicamente en la radio, informaciones de que soldados cubanos fueron enviados en el mes de octubre del año 1975 a Angola. En el marco de la misma Guerra Fría, unos 300,000 soldados, bueno, llegaron mucho más, pero en este caso fueron profesionales, ingenieros, médicos, que estaban tratando de ayudar al desarrollo de un país, pero con el objetivo de que se mantengan en la élite soviética. Termina la condición de colonia de parte de los angoleños, que eran colonias desde de siglos anteriores de los portugueses, y en ese reparto del África, en la conferencia de Berlín del año 1884-1885, evidentemente se reafirmó la condición de colonia de parte de Angola para los portugueses, pero su independencia llegó en el año 1975 en el mes de octubre y precisamente comienza una guerra civil, y esa guerra civil duró 16 años hasta el año 1991, precisamente con la presencia de estos soldados cubanos que fueron precisamente para fortalecer, para llevarle adiestramiento, fortalecer, no, la misma Fuerzas Armadas que estaba surgiendo naturalmente en ese país. ¿Qué pasó con los países de la élite soviética? Bueno, los países de la élite soviética tuvieron que, muchos de los habitantes de los países, básicamente los países del Báltico, comenzaron a emigrar a países occidentales, y esa emigración era una demostración fehaciente de que la condición económica de los países que eran parte de la OTAN o países que eran parte de la élite de los Estados Unidos y los occidentales estaban en mejores condiciones. Pero lo mismo también pasó cuando termina la guerra civil en Angola. Comenzó un proceso de migración por las condiciones económicas que había en aquel país, arrastrado durante muchos años. Ahora, importante lo que voy a señalar a continuación. Si bien es cierto que Angola era parte y fue parte de la historia de esa Guerra Fría, conjuntamente con Nicaragua, por la misma presencia de los soldados cubanos, que fueron dirigidos por un hombre que ustedes recordarán perfectamente, Arnaldo Ochoa Vázquez, que estuvo implicado en uno de los casos más sonados, quizás el caso más emblemático de Cuba, mezclado con el tema del narcotráfico. Ustedes recordarán toda esa historia, hace muchos años ya, que dirigió grandes contingentes, no solamente en Angola, sino también en Nicaragua. Ahora, lo más interesante es lo siguiente. Si tenemos países de la élite soviética que comenzaron a emigrar a países occidentales, ¿qué pasó con Angola? ¿Qué está pasando con Angola y cómo podemos crear un símil con la República Dominicana? Señores, Angola, un país del sur del Asia, de África, un país subsahariano, es un país que tiene riquezas inmensas. Es un país con 35 millones de habitantes, es un país con 1.245.000 kilómetros cuadrados, con una densidad poblacional baja. Estamos hablando de 35 millones de habitantes en más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Ahora usted se pregunta, ¿y cuál es el ingreso per cápita de los angoleños? $2.400. Y cuando un angoleño tiene un ingreso per cápita de $2.400, cuando el Producto Interno Bruto nominal de ese país está rondando los $100.000 millones, usted se pregunta, ¿qué está pasando con ese país donde la gente está emigrando de manera considerable? En los últimos años, el 8% de la población está saliendo del país. Pero ¿qué es lo que yo quiero resaltar fundamentalmente? Después que termina la Guerra Civil en el año 1991, que concluye naturalmente con el mismo desmembramiento de la Unión Soviética, entonces comenzó un proceso de explotación de los yacimientos minerales valiosos como el oro, como el mismo diamante, la cantidad entonces de yacimientos que se encontraron de gas en las costas de Angola y de petróleo. Y compañías norteamericanas
compañías de Occidente, básicamente de Inglaterra y de otros países occidentales, comenzaron a llegar a Luanda, la capital de Angola, se establecieron y con una compañía que creó el gobierno llamada Sonangol, crearon todo el andamiaje para comenzar a extraer petróleo y gas natural de las costas de Angola. Y Angola terminó siendo el segundo país mayor productor de petróleo del África. Angola terminó siendo parte de la OPEP y con una producción de dinero extraordinaria. Y el asombro del mundo era por qué Angola ha crecido tanto económicamente en función de su Producto Interno Bruto nominal y sin embargo la población sigue sumida en la miseria. ¿Por qué? Sencillo, porque conjuntamente con el crecimiento de la economía comenzó un proceso que se parece mucho al de países de América Latina y particularmente de la República Dominicana: la corrupción, la desigualdad social, la cantidad de millones que comenzaron a llegar a ese país se iban a un sector, a los políticos, a los empresarios, a los inversionistas extranjeros que tuvieron inclusive que en la ciudad de Luanda crear un sector llamado Talatona. Señores, ese sector, porque no podían vivir en una ciudad que estaba prácticamente sumida en la miseria, crearon ese sector donde hoy usted va a rentar un apartamento y tiene que pagar entre $10,000 a $20,000. Eso es como un Beverly Hills dentro de Luanda, una ciudad sumida en la miseria, un país sumido en la miseria. Bueno, Beverly Hills, por la cantidad de carros de lujo, la cantidad de vivienda lujosa que hay ahí, que es prácticamente una ciudad dentro de otra, pero exclusivamente para los ejecutivos. Y se dieron casos tan extraordinarios en materia de corrupción que Isabel dos Santos, la hija del expresidente de ese país, terminó siendo la mujer más rica de África, con un patrimonio que sobrepasa los $2,000 millones y una cantidad inmensa de políticos de ese país, de empresarios que terminaron con todos los millones llevados a Francia, llevados a los paraísos fiscales, llevados a Gran Caimán, llevados a la isla de Malta, llevados a la isla de Seychelles, llevados a diferentes lugares, señores, y el país se mantiene sumido en la miseria. ¿Qué tuvieron que hacer los angoleños cuando se dieron cuenta que la clase política y empresarial se estaban quedando, pero no que se estaban quedando, no, que se siguen quedando con toda la riqueza que produce naturalmente ese país? Comenzaron a emigrar. Recientemente escuché una información de que en México, que es un termómetro para medir la cantidad de inmigrantes que intentan llegar a Estados Unidos de diferentes nacionalidades, la cantidad, señores, la cantidad de angoleños que fueron detenidos en México tratando de cruzar para los Estados Unidos. Por supuesto que el principal destino de ellos, no los Estados Unidos, lo es Portugal por la vinculación histórica de ser la madre patria para ellos. La madre patria, que nunca he estado de acuerdo con ese concepto de madre patria, pero bueno, el 26% de ellos tienen que emigrar para allá. Naturalmente que otro gran porcentaje de la población angoleña está emigrando hacia África del Sur, está emigrando a Namibia y está emigrando a Congo, países que también tienen problemas económicos extraordinarios, pero no tienen para dónde coger. Lo grande del caso es cuál es la razón por la que un país de ese nivel, con la riqueza que tiene, hay tanta miseria, hay tanta pobreza. ¿Por qué? Simple y llanamente, señores, por la corrupción, porque se llevan el dinero los políticos, se llevan el dinero los empresarios, mientras que usted tiene una población que el 19% de los hombres, solo el 19% de los hombres ha llegado a la secundaria, el 15% de las mujeres, y usted tiene que leer los informes del Banco Mundial y los informes de los organismos crediticios internacionales, pero sobre todo de las Naciones Unidas, de los ingresos, de la vida que viven los angoleños, mientras que están produciendo muchísimo dinero. República Dominicana, bueno, hay informaciones de que es un país de crecimiento sostenido de un 4, de un 5% al año, de que es uno de los países que más crece en la región, de que tenemos 10 millones de turistas, que tenemos muchísimos ingresos, de que tenemos sectores extraordinarios, de que existe un lugar que le llaman Punta Cana, de que existe un lugar que le llaman Casa de Campo. Pero ¿qué pasa con los dominicanos? Y entonces usted se va a encontrar con una serie de informaciones que dicen constantemente por qué los dominicanos siguen emigrando cuando tenemos un crecimiento tan extraordinario. Bueno, porque crecemos económicamente, pero el dinero se va a los bolsillos de un grupito. Llegamos a la parte final de este podcast, no sin antes recordarle
que usted tiene que suscribirse. Si no se ha suscrito, suscríbase. Usted va a encontrar aquí siempre informaciones al día sobre hechos y migraciones. Suscríbase, dele like, comparta, comente. Y precisamente no quiero terminar sin decirle a ustedes que estamos en absoluta disposición. Usted lo ve ahí en pantalla, el teléfono, ahí lo tiene en pantalla, para que se comunique con nosotros cualquier tipo de orientación migratoria a cualquier lugar del mundo, sin importar el tipo de visa. Muchísimas gracias.